El tema de la Amazonia ha sido un tema que, bueno, viene discutiéndose desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que Brasil debe hacer teniendo uno de los que se consideran pulmones más importantes en materia orgánica y en materia de la necesidad de oxígeno que generan los bosques en el mundo? ¿Debe cuidarlo de una manera especial o el país, porque es soberano, está autorizado para hacer con lo que es propio lo que quiera hacer? Ese es un tema tremendamente interesante de conversar y lo conversamos ahora con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, como tú lo acabas de introducir, es un tema álgido y en el cual está en juego el futuro del planeta, porque el Amazonas es uno de los, cuando se dice que es el pulmón del planeta, es también el regulador, el principal regulador del clima de la Tierra. Y lo que pasa en el Amazonas repercute absolutamente en todos los rincones del mundo. De manera que hoy día, justamente, el presidente electo, Lula, hizo su aparición en la conferencia en COP27 y tuvo una recepción, pero de rockstar. Es decir, se abarrotó la sala, la gente no podía entrar. Por supuesto, había muchos brasileños, muchos representantes de las ONG que trabajan sobre el tema climático. Y él, además de tener un carisma y un encanto que todos los que han estado con él lo saben. Yo tuve la oportunidad justamente de asistir a algunas reuniones con él. Y realmente es un hombre que genera un entusiasmo muy especial. Pero eso no era lo central en esta ocasión, sino que es quizá una última oportunidad para salvar el Amazonas, porque durante los años del gobierno de Jair Bolsonaro hubo una devastación enorme y muchas de las medidas que tomó Lula durante sus gobiernos, y en el último de sus gobiernos logró reducir en un 67% la superficie destruida del Amazonas en relación a situaciones anteriores. Bueno, ahora Lula dice, mi primera prioridad en el gobierno será proteger el Amazonas y junto con proteger el Amazonas a sus habitantes. Y los habitantes principales, los mayores vigías, cauteladores del Amazonas son los pueblos indígenas, que algunos de ellos viven en condiciones, digamos, ancestrales y que en forma creciente, a través de la deforestación, han sido desplazados y muchas veces agredidos, se han envenenado ríos, y el fenómeno de la deforestación, en parte por ganaderos que tratan de abrir nuevas tierras, madereros que buscan especialmente maderas preciosas, maderas que son originarias del Amazonas y que tienen una gran cotización, y mineros que usan una serie de elementos químicos que contaminan las aguas, de manera que hay una variedad, además de la construcción de caminos que traen grandes cantidades de colonizadores, de gente pobre que busca un lugar donde cultivar, o empleo en las grandes empresas que existen en la zona. Bueno, y todo esto ha ido generando una degradación que ha llegado a su límite, a su grado más amplio bajo el gobierno de Jair Bolsonaro. De manera que una de las cosas, uno de los eslóganes que utilizó Lula en la conferencia fue: Brasil está de vuelta en la protección del medio ambiente, está de vuelta en la protección de la Amazonía. Ahora, dime una cosa, Raúl, porque aquí hay una situación que hemos conversado otras veces y que es bastante polémica y que tiene que ver con, por ejemplo, países desarrollados que durante años, pero destruyeron toda su propia flora, toda su propia situación para crear industria, para crear cosas, y que ahora
le piden a los países que están todavía vírgenes que tienen que proteger la suya y no usarla como la usaron ellos para generar un crecimiento productivo. Ese es un tema que ha saltado y Bolsonaro lo usó varias veces. Y dijo, claro, no cuesta nada decir, oye, protejan la Amazonas después de que ustedes destruyeron todos sus bosques. Entonces, ¿cómo es la situación ahí en ese sentido? Bueno, tú tienes toda la razón. Hay un resentimiento en muchos países, también en Indonesia y otros países que tienen todavía unas selvas importantes, grandes bosques selváticos, que, claro, dice, también tenemos derecho al desarrollo. Efectivamente, ese argumento es muy sólido y por eso se está discutiendo en forma creciente qué incentivo, qué ayuda van a recibir a los países que se les pide no utilizar o no explotar sus zonas vírgenes, qué van a recibir de los países desarrollados para, digamos, a título de compensación. Y hay una voluntad creciente en este sentido. Y uno de los, digamos, el representante de Estados Unidos en la conferencia, John Kerry, el que fue candidato presidencial, ¿no?, demócrata, John Kerry, que ha tenido un protagonismo importante en los temas medioambientales, le dio un tremendo espaldarazo a Lula, y Estados Unidos estuvo, es decir, uno de los temas que estuvieron en la palestra cuando todavía había incertidumbre sobre las elecciones en Brasil y si Bolsonaro iba a reconocer o no su derrota. Bueno, Estados Unidos le dio un respaldo bastante explícito a Lula, y pese a que, digamos, de una perspectiva política, Lula es un hombre de izquierda, que no es la corriente política favorita de Estados Unidos, pese a ello, Estados Unidos le dio un respaldo bastante explícito a Lula, y el tema central del interés estadounidense en Brasil es el tema medioambiental. Y claro, esto va a la pregunta o a lo que tú señalabas. Claro, está muy bien que Estados Unidos diga hay que proteger el medio ambiente en Brasil, pero Estados Unidos barrió con sus praderas, claro, y utilizó y ha utilizado sus recursos naturales también en forma muy cuestionable. Ha habido mucho debate en Estados Unidos entre la población estadounidense de cómo se trata a la naturaleza y hasta qué punto Estados Unidos es activo en el, digamos, en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, Estados Unidos, digamos, en términos de la utilización del petróleo y de, digamos, el sistema de explotación de fracking del gas y el petróleo, tiene mucho que responder, de manera que es verdad que es fácil ver la pajita en el ojo ajeno y reservarse uno mismo el derecho a explotar al máximo ciertos recursos. Pero con todo, este es un debate que también está en Estados Unidos, es decir, las sociedades están divididas en forma relativamente pareja, en el sentido de que también en Chile hay quienes dicen, bueno, tenemos que desarrollar nuestros recursos, y están quienes luchan por defender la naturaleza. Y esa pugna, esa contradicción está presente en todos lados, pero Estados Unidos, en este caso, ha estado respaldando la protección del Amazonas. Ahora, si Estados Unidos hace lo mismo en su propio territorio, también es un tema que se puede discutir. Oye, Raúl, para terminar, te quería preguntar sobre, tú mencionaste Indonesia también. ¿Qué otros países están siendo de alguna manera colocados en una posición que tienen de alguna manera una preeminencia en la protección del medio ambiente versus otros países? Tú probablemente, claro, vas a decir qué sé yo, Arabia Saudita, eventualmente no te van a preguntar qué sé yo, que protejas demasiado la flora que puede haber o existir ahí. Pero en Indonesia, en Tailandia, en Brasil, en Sudamérica,
bueno, esos son los Colombia, últimos, Colombia, esos son los últimos pulmones que están quedando, digamos. ¿Qué tanto hay presión por eso? Hay mucha presión y, por ejemplo, el presidente Petro en Colombia se ha manifestado muy activamente y está proponiéndole a Brasil un pacto amazónico. Han habido acuerdos amazónicos anteriores, pero ahora se da una coincidencia feliz desde el punto de vista de la protección de la Amazonía, en el que Colombia, el presidente Petro se ha manifestado muy entusiasta y, bueno, Lula, por cierto, dejó la vara muy alta en el país, logró, como lo señalaba, un descenso de la deforestación y ahora vuelve con bastante bríos y, bueno, se presume que, o hay muchas posibilidades que su ministra de Medio Ambiente sea Marina Silva. Marina Silva fue ministra anterior de Lula. Ella es una mujer que viene de una zona selvática, que tiene una historia de vida extraordinaria, es decir, tuvo una serie de enfermedades muy graves, sobrevivió de forma realmente extraordinaria, y ella renunció al gobierno anterior de Lula porque consideró que se hicieron demasiadas concesiones. Pero ahora corre el rumor de que ella podría ser la próxima ministra de Medio Ambiente, lo cual sería una gran garantía para todo el mundo de que la política del gobierno brasileño va a ser estricta. Dicho eso, Fernando, hay un tema muy importante. Brasil está muy dividido en esta materia y todos los sectores que están profitando de la explotación del Amazonas van a ejercer una resistencia enorme. Así ha pasado en todas partes, digamos. ¿Perdón? Así ha pasado en todas partes donde este tema ha sido llevado a primera línea, digamos. Sí, en el caso de Brasil hay un agravante, que la presencia del Estado en los sectores más remotos es bastante débil, de manera que, como lo vemos en Chile con el robo de madera, es decir, no es fácil, incluso para países muy organizados que tienen una buena presencia policial y de la autoridad, no es fácil controlar estas situaciones. Las mafias que se generan y los recursos que surgen de estas explotaciones ilegales son significativos. Bueno, estaremos atentos entonces a ver cómo se genera esta visión sobre qué ocurre en la Amazonía a partir de este nuevo gobierno de Lula. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao, Fernando, hasta mañana. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.